en otro momento. Muy bien, comenzamos con la clase y vamos a compartir la pantalla para ver los contenidos. Esta clase entonces va a ser sobre tablas y gráficos. Primero vamos a ver los conceptos y luego vamos a ver los ejercicios. ¿Qué son los gráficos? Son un medio de información visual que permite captar de manera rápida el comportamiento de las variables de una situación. Y estos gráficos nos permiten entonces poder interpretar una determinada situación, poder leerla, ¿no? Como el gráfico que tenemos aquí en la pantalla, que nos habla sobre la famosa curva, ¿cierto?, de aplanamiento para el caso del coronavirus. Y hola Lumi, bienvenido. Hola. Hola. Sí, hola. Bien, gracias. Comenzamos ya la clase, estamos grabando, así que yo Sí. le voy a sugerir que pueda apagar su cámara, el micrófono, pueda escuchar y si quiere hacer preguntas, enciende el micrófono. ¿Estamos? Sí. Muy bien. Continuamos entonces. Estos datos que se representan en un gráfico pueden ser de distintos tipos. Pueden representar la situación de un país, como por ejemplo en este cartograma que tenemos acá arriba, está la situación del coronavirus en distintas partes del mundo, ¿no?, en un momento determinado. El comercio, el desarrollo industrial, la economía, distintas situaciones de salud o de educación o de contaminación ambiental se pueden presentar en un gráfico. En esta pantalla tenemos un cartograma y también tenemos un gráfico de barra que representa la tasa de mortalidad de personas que en este último tiempo en distintas partes del mundo han fallecido a causa del coronavirus. Y está separada por edades, están representadas las distintas edades, están representadas en hombres y mujeres, tenemos distintas barras aquí que nos van dando esa información. Existen otros tipos de gráficos, aparte de las barras y de los cartogramas, como por ejemplo este de acá arriba, que es un gráfico de torta, que también lo conocemos como gráfico circular. En este caso, este gráfico representa enfermos psicosomáticos, es decir, que presentan síntomas, ¿no? Tenemos un histograma de la variación de hombres y mujeres a través de un gráfico de barras que nos muestra la relación de hombres y de mujeres a lo largo del tiempo, en distintos años, entre el año 82 y el año 1990. Acá tenemos otro tipo de gráfico que muestra el crecimiento acumulado de Uruguay, Argentina y Chile respecto a la situación económica de estos países, el crecimiento económico de estos países entre los años 2004 y el año 2008. Y tenemos acá a nuestra derecha
abajo un pictograma que a través de dibujos está representando, ¿cierto?, el número de habitantes de un determinado lugar entre los años 90 y los años y 1930, parece que es, ¿ya? Hay distintos tipos de gráficos ahí entonces. Los gráficos, para poder ser representados, necesariamente los tenemos que ordenar en datos. Y estos datos los clasificamos en distintas variables. Lo que para poder representar los datos en un gráfico, necesariamente tenemos que ver cómo variaron los datos y ordenar esos datos. Por ejemplo, el caso de la cantidad de mujeres y de hombres acá y los años en que están representados. Acá también están los años en que se produjeron el número de habitantes y el número de personas representadas. Es decir, hay distintas variables. Y esas variables, entonces, son el conjunto de los datos que permite establecer las relaciones que hay entre las distintas medidas y esas relaciones son independientes del valor de los datos. Y podemos clasificarlas principalmente en dos tipos, en directas e inversas. Vamos a ver primero cuáles son las variables directas. En el caso de las variables directas, tenemos que son aquellas variables que al aumentar una, la otra también aumenta. Es decir, ambas variables aumentan. Pero la gracia es que ambas variables aumentan en la misma proporción. Veamos el siguiente ejemplo. Aquí se representa la cantidad de agua que entrega una llave de acuerdo al tiempo en que se demora en llenar un tiesto determinado, ¿no? Y si se fijan, estamos hablando que en 5 segundos entregó 200 centímetros cúbicos, que en los 10 segundos siguientes entregó 400, en 15 segundos 600, en 20 segundos 800. Esto fue aumentando el tiempo y a la misma vez fue aumentando el volumen de agua en la misma proporción. Cuando estas variables se relacionan de esta manera, es decir, que ambas variables aumentan proporcionalmente, decimos que hay una variación proporcional. Ahora bien, entre el volumen de agua y el tiempo que se demora la llave en entregar ese volumen de agua, hay una proporción constante y que se llama constante de proporcionalidad. ¿Cómo se determina esta constante de proporcionalidad? Dividiendo el volumen de agua por el tiempo que se demora. Si consideramos, por ejemplo, que en 200 centímetros cúbicos se demoró 5 segundos la llave en entregar esa cantidad de agua, entonces nos va a quedar 200 sobre 5. Y el resultado de esa división es igual a 40. ¿De acuerdo? Si después dividimos 400 dividido en 10, 600 dividido en 15, 800 dividido en 20, ¿ya? ¿Cómo son todas estas constantes de proporcionalidad en la tabla? ¿Hay alguien que pueda prender su micrófono y pueda contestar a la pregunta? Por ejemplo, Rendolph. ¿Está todavía Rendolph?
conectado, Rendolph? Ya. ¿Sí? ¿Cómo es, Rendolph? Lo escuchamos. 400 dividido Sí. en 10. 40. 600 dividido en 15. 40. 800 dividido en 20. 40. Muy bien, felicitaciones. Ahora apague su micrófono, por favor. Seguimos entonces. Ya, vale. Todas las divisiones entre el volumen de agua y el tiempo que se demoró la llave en entregar esa cantidad de agua es constante, y a eso se le llama constante de proporcionalidad. Y representa en este caso la cantidad de agua que entrega la llave por cada segundo. Y a esa cantidad de agua nosotros le llamamos caudal. ¿De acuerdo? En este caso, el caudal es constante. ¿Por qué? Porque la relación es una proporción directa, que en este caso es de 40 centímetros cúbicos por segundo. ¿Sí? Muy bien. La representación gráfica de los datos de esa tabla, entonces, es un gráfico como el que ustedes están viendo ahora, que tiene una pendiente, ¿no es cierto?, que en este caso representa esta pendiente que está en azul a la constante de proporcionalidad, que es igual a 40. Y esta constante es igual en todos los puntos del gráfico, ¿cierto? Y es una línea recta. Entonces, la constante de proporcionalidad de variables directas es una línea recta, ¿no? Como esta, con una pendiente ascendente, ¿ya? Porque las dos cantidades aumentan en la misma proporción, o también pueden disminuir en la misma proporción, y sí puede seguir siendo una variable directa. Las variables de relación inversa ahora. Si la variable es de relación inversa, significa que al aumentar una, la otra disminuye en la misma proporción. Por ejemplo, Claudie, ¿está por ahí Claudie? Se va caminando al trabajo y de su trabajo demora 30 minutos si camina con rapidez, promedio de 50 metros por minuto. Pero si él va en bicicleta, su rapidez aumenta el triple. Si antes era de 50, Claudia está por ahí. ¿Puede encender su micrófono, por favor? Si la rapidez anterior era de 50 y la rapidez se triplica, Claudia, ¿cuánto va a ser ahora su rapidez en bicicleta? ¿Prendió el micrófono? Muy bien, Claudia. Sí, sí, estoy. ¿Cuánto es el triple de 50? 150. ¿Cuánto? 150. Muy bien, correcto, 150. De tal manera que ahora, como va más rápido, demora menos tiempo. En lugar de 30 minutos, ahora demoró solamente 10 minutos en bicicleta. Pero para que demore 5 minutos, es decir, la mitad del tiempo anterior, ¿con qué rapidez tiene que viajar, Claudie? Si el tiempo se reduce a la mitad, ¿qué le tiene que pasar a la velocidad? ¿Aumenta o disminuye? Aumenta. Aumenta, correcto, aumenta.
Y si el tiempo aumentó al doble, el tiempo disminuyó en el doble, ¿cuánto tiene que aumentar la rapidez? ¿Cuántas veces aumenta la rapidez si el tiempo disminuye a la mitad? ¿Doble? El doble, muy bien. ¿Y cuánto es el doble de 150, Claudí? 300. Perfecto. Ya, ahí apaguen sus micrófonos nada más. Gracias por participar. Ya, Entonces, gracias. sí, apaguen nomás. Cuando quieran hacer una pregunta, abren su micrófono y me interrumpen. Entonces, los datos anteriores que están en esta tabla, si nos fijamos, por un lado, uno aumenta y el otro disminuye. Si aumenta la rapidez 3 veces, el tiempo disminuye 3 veces. Si disminuye, lo divido. El 30 lo divido por 3 y me queda 10. Si la rapidez aumenta al doble, entonces el doble de 150 son 300. Pero si aumento la rapidez, me voy a demorar menos tiempo. Y como aumentó la rapidez al doble, el tiempo también tiene que disminuir en la misma proporción. Por lo tanto, disminuye a la mitad. ¿Sí? Y para eso el 10 lo divido por 2. Entonces, cuando las variables se relacionan de la forma que estaba en esta tabla anterior, entonces decimos que la relación es una relación inversa de proporcionalidad. Y para determinar la constante de proporcionalidad, a diferencia de la relación directa, ahora multiplicamos la variable rapidez por la variable tiempo, ¿cierto? Y decimos, 50 multiplicado por 30 me da 1500, ¿cierto? Por lo tanto, ahora mi constante de proporcionalidad para este gráfico es de 1500. ¿Y qué representa esos 1500? Son los 1500 metros que recorrió Claudí para llegar desde su casa al trabajo. ¿Listo? Y si multiplicamos 50 por 30 y 150 por 10 y 300 por 5, todos esos resultados me van a dar 1500. ¿Ya? Me dan la misma constante, por eso se llama constante, porque es igual en todos los resultados, y se llama constante de proporcionalidad. Entonces veamos cómo queda el gráfico. El gráfico correspondiente a la situación anterior es este que está al lado derecho, de rapidez, de metros por minuto, donde en el eje de la Y tenemos la rapidez y en el eje X tenemos los tiempos. Y esa constante es K, que es la línea celeste, ¿no es cierto? Es la pendiente de esta recta, ¿no? Y tiene esta forma. Acá en el gráfico de la izquierda hay distintas líneas trazadas para distintas situaciones del gráfico, cada una con su propia constante de proporcionalidad. Y a medida que cambia la constante de proporcionalidad, obviamente va cambiando la curva representada, ¿no es cierto? Que puede ser positiva, como en este caso, o negativa, como está en este otro caso, ¿sí? Que va hacia arriba o va hacia abajo, ¿de acuerdo? Muy bien.
aparte de las variables directas o inversas, también se habla de variables directas y de variables continuas. ¿Cuándo se habla de directa? Cuando los valores son números enteros, como por ejemplo el número de hijos, el número de departamentos, el número de edificios. Esos valores no se pueden, no pueden ser más que enteros, es decir, 2, 4, 5, menos 1, menos 2, menos 3, ¿sí? Pero no pueden ser 2,5 hijos, ¿verdad? Las variables continuas, en cambio, pueden tomar cualquier valor. Y puedo hablar, por ejemplo, del peso de una persona de 280,4 gramos, ¿cierto? O 150 para no ponerle tanto, ¿verdad? La estatura de una persona, ¿cierto? De 1 metro, y tantos centímetros. Eso. Y finalmente vamos a ver el concepto de tabulación, que lo hemos ocupado acá en la explicación, pero que no lo hemos definido, y es tan simple como hablar de tablas. Cuando hablamos de tablas, estamos hablando de una tabulación de datos. Y esos datos permiten presentarlos en una forma ordenada y en forma resumida, que se puedan ver claramente. Por ejemplo, aquí está representada en una tabla de datos las asignaturas y los estudiantes de acuerdo a la preferencia de la asignatura que ellos tienen. ¿Ya? De una muestra de 10 estudiantes, ¿cierto? 4 prefieren matemática, 3 lenguaje, 2 arte, 1 historia, etc. ¿Ya? Entonces, la tabulación es cómo se ordenaron los datos en la tabla para que pueda ser una información fácil de leer y clara. ¿Ya? Y esos datos de la tabla después se pueden representar en un gráfico. También hemos hablado durante la clase de la frecuencia. ¿Qué es la frecuencia? La frecuencia es el número de veces que se repite un dato, ¿no? Por ejemplo, matemática, hay 4 alumnos que tienen esa preferencia. La frecuencia también se llama frecuencia absoluta. Por ejemplo, el número de veces en que se lava las manos durante el día. ¿Ya? Muy bien. Mire, queda muy pocos minutos de la clase. Les voy a pedir que si tienen preguntas, antes que comencemos los ejercicios, puedan hacer las preguntas de las dudas que tengan, de los conceptos que hemos visto. Revisen su guía, porque la tienen ahí en sus manos, se supone, ¿cierto? Revisen su guía, mírenla y hacen las consultas. Cuando se acabe este tiempo, volvemos a entrar en el mismo link, ¿de acuerdo? Para que resolvamos algunos ejercicios. ¿Hay consultas? ¿Hay consultas? Claudie, Gustav, Rendolf, consultas. Seneac se fue, no pudo entrar. Muy bien. Entonces, si no hay consultas, pasamos a los ejercicios. En los ejercicios Ya, nos vamos a saltar. ¿Sí? ¿Alguien? Profesora, Claudie. sí tengo una preguntita. Un poquito más fuerte, por favor.
Ya tengo una pregunta, por favor. ¿Te escucho? Sí, tengo una pregunta. ¿Puedo Sí, hacerlo? sí, por supuesto. Para eso es este tiempo, para que haga las consultas. Ya. ¿Cómo puedo calcular la frecuencia? ¿Cómo calculo la frecuencia? Sí, ¿cómo debo hacerlo? ¿Cómo calculo la frecuencia? ¿Sí? Sí, eso es la pregunta. Sí, la pregunta es ¿cómo calculo la frecuencia? Bien. Sí. Normalmente, para poder determinar la frecuencia hay que revisar los datos y simplemente hay que contabilizar la cantidad de veces que se produce un evento. ¿Ya? Por ejemplo, en el ejemplo que tenían ahí, ¿no es cierto?, el número de veces que usted se lava las manos durante el día. Para poder calcular la frecuencia, tiene que hacer un estudio de cuántas veces se lavó las manos el día lunes, cuánto el día martes, cuánto el día miércoles, y de acuerdo a eso puede determinar la frecuencia media, por ejemplo, de los datos que usted estableció, el promedio de la frecuencia en que usted se lavó las manos durante una semana, por ejemplo. Con eso contesto su pregunta. Sí, ahora esto es un poco claro, pero ¿hay diferencia entre frecuencia absoluta y frecuencia media? ¿Hay diferencia? Claro, claro, claro. Cuando hablamos de la frecuencia absoluta, estamos indicando las veces que se repite el evento nada más. ¿Ya? Y si sacamos la frecuencia promedio, tenemos que ver, por ejemplo, un día se lavó las manos 5 veces en el día, al otro día se lavó las manos 8 veces en el día. El día miércoles se lavó solamente 2 veces en el día. Entonces el promedio es la suma de todos ellos y la divide por el número de veces, de días en que se lavó las manos, y va a tener el promedio, la frecuencia promedio. Cuando hagamos algunos ejercicios, ahí viene, le van a preguntar justamente la frecuencia media, promedio de veces que se repite un evento determinado. ¿Ya? Lo vamos a ver en la guía, un ejemplo. ¿Sí? Ya, gracias, profesora. De nada. Muy bien. Ya. ¿Hay alguna otra pregunta? Ahora cierra el micrófono, Claudí. ¿Hay alguien más que tiene preguntas antes que pasemos al ejercicio? Ya, muy bien. Lo mismo, para contestar, entonces ustedes van abriendo el micrófono para hacer las consultas de las dudas que tengan. Me voy a saltar el ejercicio 1 para que lo hagan ustedes después. Es más sencillo, solamente un cálculo que van a tener que pensar un poquito nomás, pero acá vamos a ver la interpretación de los gráficos. Por ejemplo, dice en el ejercicio 2 que tienen ustedes en su guía, según la afirmación, el desempleo está aumentando cada vez más lenta, en forma más lenta, cada vez. A ver, me salió cortada ahí la pregunta, pero decía, el desempleo según la afirmación, el desempleo está aumentando cada vez más lentamente. ¿Sí? Pregunta, ¿cuál de los siguientes gráficos representa mejor
la afirmación anterior, aumentando más lentamente. ¿Alguien puede contestar? La D. La D. A ver, en la letra de Randolph, si yo me coloco acá, ¿usted puede ver el puntero? En la Sí. letra D, ¿sí? Ya. Sí. Mire. Desde el eje, desde el punto que está, los dos ejes, el eje X con el eje Y, el desempleo y el tiempo, está el 0. A medida que voy subiendo, el desempleo va aumentando, ¿de acuerdo? Y acá está el tiempo. Por lo tanto, ¿qué le va pasando a esta curva con el desempleo? ¿Qué le va pasando? Está sonando, se va a cortar, yo creo. Un teléfono sonando, el de Randolph. ¿De acuerdo? ¿Qué pasó con esta Randolph? ¿Qué le pasa al desempleo? ¿Alguien puede contestar qué va pasando? Queda un minuto, se va a cortar. ¿El tiempo? ¿Eh? ¿Qué va pasando? Queda un minuto. ¿Se aumenta el tiempo? Va aumentando el tiempo. ¿Qué le pasa a medida que pasa el tiempo? ¿Qué le pasa al desempleo? ¿Aumenta o disminuye? El desempleo va disminuyendo. Porque si se fijan, aquí el tiempo es mayor. Aquí hay menos empleo, el tiempo es mayor. Menos empleo, el tiempo es mayor. Revisemos esta, la letra B. Aquí va aumentando ¿quién? Aquí va aumentando el empleo.